el tema de flexibilización laboral. Ese es un tema donde tú miras en este momento el artículo 127 del Código Laboral y lo que hace ese código sustantivo es decir que todo lo que usted tiene y le paga a un trabajador, cualquiera sea, su pago en especie o la remuneración que usted le haga, eso es salario. Pero luego va al 128 y le dice, oiga, pero de aquí usted puede pactar lo que quiera como no salario, pero mete unas palabritas que son conceptos que tenemos que aclarar en esa reforma laboral, como cuando le dice, oiga, los pagos habituales, las bonificaciones habituales que se le dan al trabajador hacen salario, y luego dice, usted las puede pactar como no salario, pero eso tiene que tener límites donde no se pueden perder. Entonces, vemos una reforma laboral donde lo que buscamos es la oportunidad de una mayor claridad. Realmente, si la reforma, pues en todo sentido, lo que quiere la ministra es, como lo decimos, es darle dignidad a ese trabajador en el sentido de que le reconozcan mucho más la labor que ellos están haciendo. La labor que nosotros hacemos desde la unidad es que realmente se le cotice sobre lo que es salario, y ahí entonces viene el tema nuestro. Sí, quiero partir de una declaración que tal vez fue de las primeras que entregó la ministra de Trabajo, hablando de los empresarios. Ustedes, que son parte del sector de transporte de carga, hacen parte de ese grupo que son los empresarios, lo que construyen la parte fundamental, el tejido empresarial del país. Decía la ministra, entre otras cosas, hablando de tributación, hablando de impuestos, porque esto pasa también por la reforma tributaria, que si los empresarios tenían que pagar más, pues que pagaran, porque los empresarios, en sus palabras, eran un poco tacaños. ¿Cómo interpreta, cómo recibe usted, doctor Campillo, esa descripción de la ministra, nueva ministra de Trabajo del gobierno Petro? Indudablemente, lo que uno puede percibir de todas maneras es que desde el punto de vista un país sin generación de empleo, como son los empleadores, no hay. Realmente la mano de obra y lo que genera y produce riqueza sin duda es que una persona tenga un trabajo digno y pueda llegar a su casa y suplir las necesidades de su hogar con base en lo que un trabajador recibe por parte de un empleador. Entonces, nosotros lo que hacemos realmente, y como lo vemos ahí desde el punto de vista, es proteger a ese empleador, generar el empleo para que realmente tenga toda la retribución que merece ese empleado. Y pues lógicamente la ministra, en el sentido, ellos llegan, pero cuando ya se sientan con los sectores y con los gremios y ven la importancia de trabajar con esos sectores de la manera y conocer los detalles que maneja cada uno de los sectores, yo creo que el tema y las palabras pueden ir cambiando, en el sentido de que ahí lo que uno ve es que un país lo que tiene que generar es trabajo, lo que tiene que es apoyar la empresa, lo que tiene es que generar empleo, y un sector que tiene una responsabilidad tan grande y tan importante como es el sector transportador, que es lo que mueve realmente la economía de un país. Creo que es sentarse simplemente a dialogar con todo el sector y decirle, mire, acá estamos nosotros, es simplemente para mirar qué es lo que a ustedes de pronto les está haciendo falta, en donde podamos apoyar que se genere realmente el trabajo digno y decente que quiere la ministra. Doctor Cárdenas. Jorge, de acuerdo en varias cosas que tú has mencionado. Primero, desde nuestra óptica, el tema de la flexibilización laboral, que es tan importante, se venía dando, digamos, con la ley 789 se hizo gran parte de eso, ahora se quiere derogar. Entonces la flexibilización parece que va en contravía en este momento. Entonces sucede que pareciera ser que desde el Ministerio del Trabajo y de manera desafortunada, y como tú dices, posiblemente las palabras tengan que empezar a cambiar, pues simplemente es necesario que se entienda que el empresario hace un esfuerzo enorme por contratar. Vea, en el sector transporte tiene una informalidad enorme. Al año 2021 teníamos una informalidad en el sector transporte y de almacenamiento, pero fundamentalmente en el de transporte en toda su cadena, una informalidad cercana al 70%. Las empresas que cumplen, que están acá federadas, hacen un esfuerzo enorme por competir por las empresas que no cumplen, y entonces eso es un tema bien complejo. Si aparte de eso se le colocan más cargas laborales, como en este momento posiblemente se pretende y como seguramente va a ser, entonces va a ser, vea, recuerden, un trabajador en Colombia cuesta el 50% más de lo que tú le pagas. Si yo tengo 1 millón de pesos, un trabajador me vale 1.500.000 pesos sin un solo beneficio del 128.
Entonces es muy complicado, es muy complicado. Ahora vienen pues las reformas, no sé si de pronto María Camila quiere hablar luego de eso, sobre el tema del Estatuto del Trabajo, que ya la ministra dijo que lo van a empezar a tramitar, seguramente lo van a obtener. Ese tema lo viene desarrollando la Corte Constitucional. Para mí, Estatuto del Trabajo es muy bueno que quede claro, porque la Corte Constitucional nos tiene el derecho del trabajo de solo colchas de retazos jurisprudenciales. ¿Cómo debería ser un estatuto del trabajo? Que sí lo está hablando la ministra de Trabajo, pero ¿cómo cree usted, que conoce el sector, que debería ser esa puntada inicial para poner y dar rienda suelta a esa autopista de derechos laborales? María Camila, es que hay que mencionar que el Estatuto del Trabajo viene ordenado desde la Constitución del 91. El año pasado, con bombos y platillos, se celebró los 30 años de la Constitución del 91. Yo como laboralista decía, qué vergüenza, 30 años de haber ordenado el Estatuto del Trabajo y no lo hemos hecho. No sé cómo podían celebrar eso. Pero ¿cómo debe ser el Estatuto del Trabajo? El Estatuto del Trabajo está en el 53 de la Constitución y fundamentalmente lo que dice es que la formalización debe darse, ese es el resumen, contrate de manera formal, con un poco de protección de derechos, como dice Jorge, para que los trabajadores estén en la dignificación. Por ejemplo, el tema del salario mínimo vital y móvil, no el salario mínimo, el mínimo vital y móvil, va mucho más allá. En lo que nos interesa, y en otro temita que de pronto no sé si lo toques, el tema de los famosos contratos de prestación de servicios. Sí. Esos contratos en ese estatuto seguramente van a quedar prácticamente eliminados, ¿sí? Porque allí se va a elevar a nivel constitucional la teoría de algo que se llama el contrato realidad, y es que la realidad tiene que superar a lo que las partes pactan. Si es contrato de trabajo con sus 3 elementos, fundamentalmente el de subordinación, hay un contrato de trabajo. Eso debe estar en el Estatuto del Trabajo. Eso no se lo inventó esta ministra, hay que ser claros en eso. Eso está desde la Constitución del 91, lo ha venido desarrollando la Corte Constitucional. Claro, debe ser un Estatuto de Trabajo que sea muy, como te dijera yo, muy dado al cumplimiento de la ley laboral, pero desafortunadamente ese artículo 53 no mira al sector productivo, sino solamente ve el sector de los trabajadores. ¿Cómo lo ve usted, doctor Campillo? Me gusta mucho esa perspectiva, entre otras cosas, del contrato de prestación de servicios, sobre cuál es la mirada que le está dando el gobierno. Un contrato, entre otras cosas, una modalidad muy criticada, por lo menos muy cuestionada por parte del gobierno. Bueno, aquí hay 2 aspectos, María Camila, tú mencionaste un aspecto importantísimo. Fabio le da al pie donde tenemos que ver el tema del contrato de prestación de servicios, pero tú mencionaste algo. Cualquier reforma laboral indudablemente va a impactar el tema tributario, es decir, tanto para el trabajador como para el empleador. ¿Qué es lo que pasa en un país cuando de pronto Fabio, y estoy diciendo ahí donde Fabio toca el tema, ahí lo pone pues ahí en el pie de lo que se viene, y es cuando dice, mire, una reforma laboral tiene que ser equitativa como la tributaria, que debe ser lógicamente como lo vemos, porque el tema del empleador, cuando lógicamente lo ponen a él simplemente al que él tiene obligaciones pero no tiene derechos, pues lógicamente ahí se viene perdiendo la equidad. Y cuando ponen simplemente al trabajador de que él tiene todos los derechos, pues lógicamente no se va a ver una reforma equitativa. Ahí viene un tema complicado, y es el tema de que realmente ahí tiene que haber una discusión clara sobre lo que es posible y un hilo muy delgado, porque si usted pone unas cargas muy altas al sector empleador de Colombia, lo que va a hacer indudablemente es romper el esquema de la sostenibilidad laboral. Es decir, una persona, póngase usted simplemente una persona que no sea transportador, que tenga una empleada del servicio doméstico en su casa y que sea madre cabeza de familia. ¿Cómo hace esa persona para pagar un salario mínimo que está obligado en la ley de $1.000.000 más lo que dijo Fabio? Pero aterricémoslo al sector, el que tiene 2 o 3 vehículos de carga pesada. Vamos a hacerlo con el sector, 2 o 3 vehículos de carga pesada. Esa persona, cuando le suben a ese empleador y que está él sometido lógicamente a pagar una carga laboral mucho más alta, pues esa persona lo que va a generar es desempleo. Él dice, yo no puedo, yo tengo que subirme a manejar un vehículo de los 3 que tengo si quiero que esto me dé a mí rentabilidad.
porque yo no tengo cómo tener 3 trabajadores. Antes yo estaba acá en la oficina mirando y tratando de hacer los contratos y esa persona iba y hacía los negocios. Ahora esa persona ya va a ser parte también de la mano de obra, porque va a excluir a una persona que la tenía laborando, pero cuando sus altas cargas laborales lo ponen a que él ya no puede ser el empleador, que él tenía que hacer con todos sus derechos y obligaciones, lo que generamos es evasión e informalidad. Ahí no se viene a pagar ya seguridad social, ahí lo que se viene entonces es a tocar el tema que tú mencionabas de contrato de prestación de servicio, donde muchas veces, y no sé si ustedes, de pronto Fabio, lo mencionamos enseguida, hay un proyecto de ley en el Congreso de la República donde dicen sobre el contrato de prestación de servicios que quieren sacar a las personas con contrato de prestación de servicios con vacaciones, además págale licencia de maternidad y todo eso. Y todo es muy bueno. Que fue lo que dijo el doctor Cárdenas. Que son los contratos Sí, reales. el contrato de realidad en laboral. Pero sí hay un proyecto de ley en donde, a ver, lo primero que hay que decir, María Camila, es que el contrato de prestación de servicios es un contrato que viene siendo mal utilizado principalmente por el gobierno, fundamentalmente. Claro, pero vamos a aclarar una cosa, ¿a usted le gustan o no le gustan los contratos de prestación de servicio? Digamos que no es que nos gusten o no, son legales, yo debo decir. Esos son legales. Los que son legales nos gustan. Pero claro. Esa es otra discusión, es decir, hay que partir la discusión en el uso, si es bien o no usado, si nos gusta o no nos gusta, y si para el sector, que es el caso del transporte de carga, nos funciona. Sí, el tema del contrato de prestación de servicios no nos gusta de la forma en que se utiliza, fundamentalmente por el gobierno, ¿sí? Porque es que se utiliza de mala forma para crear nóminas paralelas. La verdad es esa, ¿sí? Seguramente hacia allá es que quiere ir el gobierno, nos parece plausible. Porque finalmente en esos contratos hay muchos trabajadores que tienen la misma actividad de otros, pero no tienen los mismos derechos, ¿sí? Me parece que la solución que menciona el doctor Campillo de hacer como un intermedio en eso es como un paño de agua muy tibia, ¿sí? Porque deberíamos de verdad girar hacia donde es. Mira que las empresas del sector privado, cuando utilizan contratos de prestación de servicios, tienen bien utilizados, no tienen ningún problema. El problema es cuando los utilizamos mal. En el tema de los señores transportadores, tienen una ley que es la ley, se me fue ahora, la del Estatuto del Transporte, en su artículo, la 336, que menciona que el operador del vehículo del servicio público debe estar vinculado de manera directa. Eso les ha ocasionado unos graves problemas. Y sobre todo cuando el pequeño transportador pretende tener un trabajador contratado con todas las cuestiones de ley, es muy difícil para ellos. Pero ¿cómo funciona en otros países? Porque también es interesante mirar hacia afuera y revisar experiencias. En otros países, ¿cómo funciona o cuál sería la experiencia más cercana para adaptar o para tener como referente en el caso colombiano? María Camila, en otros países, por ejemplo, no existen prestaciones sociales, existe el pago hora trabajo, hora pagada. A mí me parece interesante, me parecería un muy buen modelo, porque eso evita la evasión, eso evita la ilegalidad. Mire, yo le doy un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos, ahora rato que llegaba con el taxista que me traía, me decía, venga, ¿cómo es la cosa del salario integral? Porque es que allí ya no sé quiénes en esta finca, o no sé qué íbamos a pasar, ahí les pagan integral. ¿Cuánto? Pues, hombre, un salario integral son 13 salarios mínimos legalmente. Me decía, no, es que le pagan 1.300.000 y ahí le pagan todo. Pues hombre, eso obviamente es totalmente ilegal. ¿Qué es lo que sucede? Que como tenemos una carga tan pesada, una carga tan crítica, 50%, 51% mínimo adicional a lo que yo pago, pues el empleador empieza a buscar la forma de bajar costos. Y entonces se va allí. ¿Qué hacemos pagándole a un trabajador, por decir algo, un profesional con una especialización que se gana 6 millones de pesos? ¿Por qué no le entrego su plata? Toda. Él es capaz, yo le suelto a él es mi contador o es mi financiero. Yo le suelto cuestiones económicas de mi empresa, porque no va a ser capaz de manejar su salario, su ingreso. ¿Por qué tengo yo que guardarle una cesantía? ¿Para qué le guardo una cesantía? Él debería ser capaz de administrar su dinero. Y entonces los mismos trabajadores empiezan a buscar la forma de retirar la cesantía. Es increíble la feria de solicitudes de retiro de cesantía antes del 15 de febrero. Y tenemos que estar siempre como los arqueros tratando de tapar esos tiros al arco. Yo me pregunto, ¿por qué una persona que yo le suelto responsabilidades enormes en mi empresa, tengo que seguirle haciendo yo el ahorro y vigilando que no se gaste la plata en lo que no es? Eso es un tema de proteccionismo que tendríamos que empezar a cambiar. ¿Y qué pasa con ese trabajador? Viene y te propone,
No, yo mejor trabajo por un contrato de prestación de servicios, porque a él le sirve mejor y mucho más administrar su propio dinero. El tema de la ley proteccionista en el país es muy complejo. Voy a terminar con esta partecita, María Camila. Estuvimos mirando en la región, más o menos, ¿quién paga mejores salarios? ¿Qué países pagan mejores salarios? Se me viene a la mente Ecuador, está dolarizado, claro, pero paga mejores salarios en la medida que tiene menos cargas el empleador. Entre más carga tiene el empleador tiene que pagar menores salarios. Entre menos carga el empleador, puede entregar más dinero, puede entregar más salario. 127 y 128. 127, muy duro. Todo lo que usted paga es salario. Todo lo que usted le da al trabajador es salario. El 128, en sus tres partes, la parte final, auxilios, beneficios. Entonces, usted paga beneficios. No voy a decir, pero la Corte Suprema, obviamente sé que magistrados han estado en eso, pero la Corte Suprema de Justicia cada vez nos cierra más la puerta. Cada vez es más difícil otorgar un auxilio, un beneficio. No podemos entregar beneficios. Mira, reitero nuevamente el tema del proteccionismo. Entrego un auxilio de alimentación. Me toca entregarlo con sopadas, con una tarjeta canasta, y si no lo entrego así, termina siendo salario. ¿Por qué no puedo entregar un auxilio de vestuario? Me toca ir a Arturo Calle o a la 11 y comprarle la ropa a la gente, por favor. Este tema, y desafortunadamente para nosotros, creemos que en cambio de girar hacia la flexibilización, vamos a ir más bien hacia la rigidez aún más fuerte del sistema laboral colombiano. Doctor Campillo, el ejemplo de Ecuador sobre las condiciones laborales, sobre cómo se le paga al trabajador, creo que vale la pena aterrizarlo un poco para tratar de mirar la reforma laboral desde el punto como se está planteando, y es que se pague mucho más, que los empresarios paguen mucho más. ¿Cómo le suena dicho lo que ha dicho el doctor Cárdenas? Mira, María Camila, lo principal acá es que uno siempre quiere que el trabajador gane más desde el punto de vista del trabajador, pero uno también tiene que ponerse en los zapatos del empleador. Y lo decimos, el tema es muy claro, en los países donde más se ha generado empleo es porque hay una gran equidad entre lo que se paga y lo que se recibe por parte del trabajador. ¿Qué es lo que uno está diciendo? Mire, acá, y ahorita pasábamos de pronto muy rápido por el tema del contrato de prestación de servicios y lo decía, cuando nosotros trabajamos con el sector transportador, María Camila, lo primero que mirábamos era la forma de vincular al conductor de un tractocamión. Y veíamos que muchos de ellos pagaban su seguridad social porque había un contrato de prestación de servicios. Entonces, el que estaba obligado no era el empleador, el dueño del tractocamión, sino él como contratista, persona natural, pagaba supuestamente su seguridad social. Pero ahí había de pronto una irregularidad. Cuando nosotros íbamos a la cédula de ese conductor, esa persona que le mostraba una planilla que de buena fe el empleador le pagaba unos honorarios por ese servicio que le prestaba, resulta que quien manejaba la tractomula tenía una planilla pila, pero era un documento comprado en una afiliadora ilegal de poste. Eso no estaba realmente afiliado, no tenía un amparo nadie. Entonces, aquí hablar uno de pronto, y yo por eso no quería pasar tan rápido con el tema del contrato de prestación de servicios, porque realmente estamos hablando más o menos de 200, en el sector público, como lo mencionó, 240.000 contratistas de prestación de servicios. ¿Y dónde vas a quedar con esa gente en la calle si tú dices no quiero más contrato de prestación de servicios? La gente que prefiere, hombre, yo no estoy diciendo que los contratos sean buenos o malos, pero es mejor tener una oportunidad de estar laborando y percibiendo unos ingresos con el cual yo pueda sustentar a mi familia y no estar en la calle porque acaban los contratos de prestación de servicios. Usted mencionaba hace unos instantes la palabra informalidad, que creo que a muchos nos asusta. ¿Usted ve el fantasma de la informalidad con esta amenaza de acabar los contratos de prestación de servicio? Es que el tema de la informalidad está dado en que cuando las condiciones se vuelven muchas cargas laborales, pues la gente va a empezar a evadir, y es lo que nosotros vemos desde la experiencia que tenemos. Yo no puedo pagar y mantener una obligación de tener varios trabajadores y cumplirles con todo lo que dice la ley, como lo dijo Fabio ahorita, que si es $1.000.000 de pesos yo voy a pagar $1.5 millones porque son 500.000 pesos más o 50% más del salario mínimo. Eso me va a incrementar una carga que yo no voy a poder sostener. Y yo voy a tener que cumplir porque el trabajo no va a desaparecer, pero le voy a mejorar las condiciones laborales. Puede que usted vaya y le esté pagando, como dice por ahí, lo que usted pactó con el trabajador, pero le va a quitar otras prerrogativas que sin duda el día de mañana, en el futuro, se van a reflejar o en no tener una pensión o no estar bien asegurado o simplemente lo que está pasando. Mire, nosotros en este momento tenemos un estudio claro y contundente sobre lo que es la evasión en Colombia. Nosotros empezamos con una evasión de todo lo que era la informalidad, de casi 20 billones de pesos en un año, de que la gente no pagaba la seguridad social.
¿Y qué era eso? Simplemente campeaba la informalidad porque la gente simplemente iba y, como te decía, presentaba una planilla pila, y lo tengo que decir y lo voy a decir claramente, y aquí lo hemos hablado con el doctor Henry Cárdenas, que estamos tratando de arreglar un problema, y yo creo que Fabio lo conoce, en puertos, por ejemplo en Buenaventura. Nosotros nos llama la Superintendencia de Puertos de Colombia y nos dice: doctor Campillo, tenemos un problema grande porque aquí los transportadores de carga son riesgo 4 y cuando entran al puerto necesitan riesgo 5. Y esa planilla se la están vendiendo ahí por 20.000 pesos a la entrada. ¿Qué tipo de aseguramiento tiene ese conductor cuando entra ahí, cuando lo que están haciendo es eso? ¿Y sabe qué hicimos, María Camila? Dijimos: pues entonces entréguenos la lista o la cédula de las empresas que entran riesgo 5, porque muchos transportadores formalizados, como muchos de los que conocemos aquí, dijeron: yo me quiero evitar problemas y tengo todos mis trabajadores en riesgo 5. ¿Para qué los pongo en riesgo 4 si cuando entran a puerto va a tener que comprar una planilla que es un papel que el día que le pase o tenga un accidente, esa persona va a tener, el empleador va a tener que responder por todo lo que es el futuro de él y su familia? Son las 10:09 de la mañana, estamos en el 6º encuentro de empresarios del transporte de carga. Me habían informado que algunos de los asistentes querían hacer preguntas. Quiero abrir el espacio aprovechando los temas que hemos tocado hasta este momento. Sí, señora, su nombre. Espera un momentico, María del Socorro, yo le llevo su… Gracias, Jorge. Muchas gracias. Pues yo he sido muy inquieta con la parte laboral en las empresas de transporte porque hay muchos temas aquí que tocar. Cuando hablamos de pagar algo justo y digno para el camionero, uno como empresa lo paga en la medida que uno tenga los recursos. En este momentico, ¿qué tenemos nosotros? Los generadores de carga no pagan el flete que tienen que pagar con el CICETAC. Y entonces nosotros como empresa pagamos el promedio de acuerdo a la productividad de cada vehículo o cada conductor. Con base en eso se paga la seguridad social. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros les damos los viáticos a ellos, lo que decían ahora, los vales de alimentación no son aceptados en la DIAN ahorita con la facturación electrónica equivalente de esos soportes. ¿Qué va a pasar con eso si dice el doctor Campiño que eso hace parte del salario? Entonces, no nos daría a nosotros como empresa de transporte tener un conductor para asumir toda esa carga prestacional de ese valor. Esa es una pregunta. La otra pregunta… Si quiere, vamos por partes, le respondemos para lograr concentrar una sola idea. ¿Quién quisiera que le respondiera la pregunta? Pues el doctor Campiño. Bueno, venga, le voy a contar lo que hicimos. Usted lo sabe, cuando nosotros llegamos a la realidad de que empezamos a hacer un ejercicio de la gente que estaba incumpliendo la seguridad social en Colombia sobre el pago. Y lo que busca la UGPP jamás ha sido cédulas, pero nosotros tenemos 37 bases de información, es decir, a nosotros nos llega el ingreso que por cualquier lado recibe una persona. Es la entidad que más bases de información puede tener en Colombia. A nosotros, usted compra un apartamento en cualquier parte de la ciudad y a nosotros nos reportan que usted lo compró y usted va y dice que no tiene con qué pagar seguridad social, pero luego vemos que usted tiene en el RUN un carro de 200 millones de pesos y no paga seguridad social. Entonces nosotros tenemos toda la información. ¿Cuál es el tema? Que cuando nosotros vamos y vemos a un conductor que ustedes les entregan la plata como se la entregan para pagar peajes, recibos de carretera, un imprevisto, lo que tenga, la están consignando en la cuenta Bancolombia de ese trabajador. Y la UGPP lo que ve son unos ingresos, lo mismo lo va a ver la DIAN. Entonces, ¿qué era lo que nosotros nos sentamos a hacer con ustedes? Oiga, primero tiene que reflejarlo en una contabilidad, porque usted lo único que le está diciendo a la UGPP, mire, yo le veo ingresos a esta persona que tiene ingresos millonarios porque viaja cada rato a llevar su transporte de carga por carretera de Bogotá a Buenaventura o de Cali a Medellín, lo que sea, y nos sentamos entonces con Fedetrascarga hacer lo que se llama la presunción de costos, es decir, no me traiga más recibos, usted no me demuestre a mí ni me soporte con unos recibos borrosos de peaje, ni con un parqueadero donde usted tuvo la mula, que nadie le va a pagar, que nadie le va a dar un recibo donde usted la pagó, ni el imprevisto de la carretera. Creamos un esquema de presunción de costos, que ese es el esquema que ha venido funcionando y que le dijimos, mire, ubíquese en cuáles son los ingresos que usted recibe mensualmente y póngalo acá. Y pusimos dos tipos de esquemas de presunción de costos. El transportador de carga por carretera que tiene un solo tractocamión y que se presume que él lo está de pronto manejando y no tiene trabajadores a cargo, tiene
de todos los ingresos unos costos que están relacionados. Usted no los tiene que demostrar, ahí está en el esquema de presunción de costos y lo hemos explicado muchas veces también con Fede3 Carga y las veces que sea necesario igual lo hacemos. Pero si usted tiene varios tractocamiones, como muchas personas acá lo pueden tener, nosotros inmediatamente vamos y verificamos a cuáles usted le está pagando de esos conductores seguridad social, es decir, quién es el empleador de esas personas. Y simplemente vamos y decimos, si usted tiene 1 hasta 6 o más tractocamiones, ubíquese en esta tabla con estos ingresos y cotice sobre esto la seguridad social. Mire, eso nos quitó todos los problemas del mundo. Lo que usted dice que en este momento todo lo que hace como es salario. o sea, es los gastos para soportar ante la DIAN como empresa de transporte de carga, no como independiente, sino como la empresa. Porque Sí. los conductores llevan los vales y muchas veces los hoteles no están registrados, los restaurantes no están registrados y ahí es donde nos está presentando el problema. Entonces nosotros ya dimos el primer paso y dijimos, con todo lo que es el sector transportador UGPP, este esquema de presunción de costos les dice cómo debe ser su obligación y eso debe ser reconocido por la DIAN. No más, simplemente ese debe ser el tema reconocido por la DIAN. Usted le puede entregar todo lo que quiera al trabajador y consígneslo nuevamente en la cuenta Bancolombia. Yo lo que estoy diciendo es que al ir al esquema de presunción de costos sabemos cuánto es el desgaste, porque eso está todo basado en el CICETAC. Y muchos dicen, ese CICETAC, como decía ayer, de pronto el ministro está desactualizado. Pero lo que hacemos ahí es que empezamos a trabajar en el cuánto usted tiene que cotizar mensualmente por ese trabajo. Jorge, si usted me permite un Un momento. momentico para terminar y darle, doctor. Señora, Karen. su segunda pregunta, por favor. O sea, en el caso de la pila, ¿qué pasa? Anteriormente nosotros como empresa podíamos descontar las incapacidades con las EPS y eso nos volvió un dolor de cabeza, no sé si todas las empresas estamos de acuerdo, que no nos pagan a tiempo las incapacidades, muchas veces no las reconocen a pesar de que hay eso. ¿Qué va a pasar con ese cruce que anteriormente se hacía? Rápidamente, doctor, para dar trámite a las siguientes. Venga, como ese ya no es un tema de formalización o no formalización, es un tema de simplemente restituir esas obligaciones, le va a decir, simplemente Fabio le va a contestar, pero ya sacaron una nueva legislación sobre cuánto y deben y en qué forma deben pagar las indemnizaciones a las empresas, las EPS. Bien, dos cosas. La primera, Doctor me Cárdenas. quiero referir a tu primera pregunta. Mira, me da pena decírtelo de esta manera. Consignarle dinero a los conductores en su cuenta no se debe hacer y ustedes ya lo saben hace rato. Es un tema ya de tu contabilidad dentro de tu propia cuenta corriente con los bancos, como estamos seguramente manejando muchos de ustedes ya tarjetas para que el trabajador retire su dinero en donde esté a nombre de la empresa. Esa es la primera. La segunda, te comento que la ley antitrámites, que lleva mucho tiempo ya en vigencia, nos quitó a los empleadores la obligación de pagar incapacidades. Aquí me puedo extender un poquito con eso, pero les voy a decir lo siguiente, de pronto alguno diga, oh, no sabía, los empresarios no pagan incapacidades, no tenemos la obligación de pagar incapacidades. Nosotros como empresarios tenemos la obligación de tramitar las incapacidades, tramitarlas. Las EPS obviamente les van a decir, mentira, usted tiene que pagar y después me descuenta. Y entonces le descuento a Café Salud. Tengo empresas con ese problema, de 100 trabajadores que estaban en Café Salud y cerraron. Y el empresario tuvo que financiar el problemita de Café Salud y nadie le va a pagar esas incapacidades. Quien debe tener cuidado de dónde se afilia a la EPS, no sé si vinieron los señores del sindicato que no me estiman mucho, los sindicatos, es el trabajador tiene que mirar en dónde se afilió. ¿Por qué? Porque es la EPS la que le debe pagar al trabajador. Yo simplemente, si la EPS me paga a mí, yo le transfiero los recursos al trabajador, pero si la EPS se demora 60 días en pagar la incapacidad, 60 días me demoraré yo en transferirle la incapacidad al trabajador. Así funciona, por favor, entiéndalo. Si la empresa, por política de beneficio a sus trabajadores, decide que el trabajador presenta una incapacidad y esa incapacidad se la paga en la quincena, es un tema, pero que sea por política de beneficio a la empresa, que seamos conscientes de eso. Obviamente los 2 primeros días de incapacidad los pagamos las empresas. Y otra cosa más, antes Señor. que se me vaya, recuerden, la incapacidad se paga como la pagaría la Seguridad Social, al 66%, si es que nos da, que no vaya a ser inferior a un salario mínimo. Muchas gracias. Gracias, doctor Cárdenas. Su pregunta, por favor. Gracias, Camila. Mi nombre es Humberto Castellanos, de Santander, de Bucaramanga. Tenemos un inconveniente que nos gusta hablar de frente y decir la verdad.
Yo pienso que cuando estuve en la universidad, mi profesor me dijo la verdad, pero en Colombia nos engañaron. ¿Por qué? Porque yo soy administrador de empresas, nos enseñaron que debe guardarse los perfiles cuando se va a nombrar una persona. Yo no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una reflexión. En el Ministerio de Trabajo, doctor Fabio, si no voy a lamber, y no es nuestra costumbre en Santander. Si usted fuera el ministro de Trabajo, yo hago una comparación con profundo respeto a quienes han estado en esos cargos. Si usted fuera el ministro de Trabajo, pues no tendríamos los inconvenientes que hoy tenemos. ¿A qué me refiero yo? No sabemos nombrar. Nombramos al senador que se quemó, al representante que se quemó. Le damos un ministerio a un movimiento político para que él nombre allá el representante que no salió, el senador que no salió, el alcalde que no ganó, el candidato a la gobernación que no ganó. Esa es la pura verdad. En el Ministerio de Trabajo nunca llega una persona que conozca lo público y que conozca lo privado, que haya sido empleado y que haya sido empresario. Esa es mi visión, muchas gracias. Mientras que sigamos así en Colombia con todos los ministerios, vamos a tener mil y mil preguntas. Yo no hago una pregunta porque veo que la culebra se mata por la cabeza. Gracias por participar. Vamos a seguir conversando aquí. Más adelante abriremos otro espacio para las preguntas de lo que estamos abordando en este panel, que es sobre la reforma laboral. Doctor Campillo, sobre la brecha laboral a propósito, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo podemos? Porque ese es el propósito más allá de una reforma laboral, hablando en materia de derechos, de beneficios, de bienestar. ¿Cómo cerramos la brecha laboral en Colombia? Bueno, María Camila, mira, cuando uno habla de empleo en Colombia, tiene que partir de que hay 24 millones de colombianos que son población económicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? El que se levanta por la mañana y sale a buscar trabajo y de pronto no lo encuentra. 24 millones de colombianos. Luego bajamos un poco y tenemos 22 millones de colombianos que son ocupados, más o menos son cifras estimadas y dice que son los ocupados. Y puede decir uno que para el DANE ocupados es aquella persona que sale, está en un semáforo y se gana 270.000 pesos mensuales, esos son ocupados. Y entonces ahí viene donde dice, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la brecha laboral? Y tú me lo estás preguntando. Entonces, luego de esos 22 millones que son ocupados, que ganan mucho menos de un salario mínimo, vienen los que son obligados a pagar la seguridad social. Y esos son, estamos hablando más o menos de 15 millones de colombianos que generan en el mes un ingreso igual o superior a un salario mínimo. Estamos ahí ya en la brecha de los 15 millones. Entonces, cuando usted va a abordar un tema laboral de buscar cómo tener las personas, usted tiene que saber que ese rango que está entre los 15 millones y los 22 millones, que son los ocupados, los 22 millones y los 15 millones los obligados que ganan o generan ingresos superior a un salario mínimo, viene un tema que se creó que era el piso de protección social. Que el piso de protección social lo que buscaba era, oiga, cuando hay trabajadores que generen en el mes ingresos inferiores a un salario mínimo, esas personas van a tener una posibilidad de tener un seguro inclusivo, pagando un 15% adicional a lo que le paguen debajo del salario mínimo. 14 se va para los fondos beneficios económicos periódicos B y un 1% para seguro incluido. Entonces la gente empezó a abordar los temas y dijo cómo cerramos la brecha laboral, pero lógicamente vino la discusión, oiga, si usted pone el piso de protección social y es lo que se está dando en el actual gobierno realmente, y tienen pues, desde muchas aristas la perspectiva de decir, oiga, es que ese piso de protección social lo que va a hacer es que el empleador le desmejore las condiciones a ese empleado y lo baje de ganar un salario mínimo acá. ¿Para qué? Para que el empleado no tenga que pagar su 4% que paga de seguridad social en salud y el 4% que tiene que pagar en pensiones, eso es un 8%, no lo pague. Además el empleador está ahorrándose también entonces una cotización al sistema de la seguridad social y le desmejora, pero eso no es tan cierto. O sea, lo que busca esa solución es que nosotros, inclusive desde la perspectiva nuestra, controlamos inmediatamente que si una persona venía con esas condiciones laborales, pues no lo vayan a bajar bajo artimañas del trabajador, porque Fabio lo sabe, yo no puedo decir que si yo me ganaba un salario mínimo y pacto con el que ya no me necesita todas las 48 horas de la semana, sino que me necesita la mitad, me puede pagar por debajo. Eso es normal y es legal. Entonces ese es como viene el tema. Y lo otro es, ¿qué vamos a hacer entonces cuando tú me dices cómo ver la brecha y cómo generar? Aquí el problema, María Camila, y se lo voy a decir así simplemente para cerrar esta intervención, es que nosotros no podemos aspirar a que todo el mundo tenga el mismo salario. Aquí hay personas que en este momento, y es lo que marca las diferencias, cuando vino un tema tan complejo como la pandemia, que nosotros le hacemos seguimiento a la pila, y hoy en día, lo podemos decir, hoy en día,
Listo, agosto de 2022. Es como si no hubiera pasado pandemia en Colombia, en el sentido de que en temas laborales, si bien es cierto que el último reporte reflejó un 11% de desempleo, en temas laborales está pagando la misma gente y quizás 200.000 personas más en la planilla pila, y esa es una muestra real de las que pagaban en el 2019. Es decir, el empleo se recuperó, nos hemos recuperado. Doctor Cárdenas, usted como lo ve hablando de eso, de la brecha laboral, usted le da la misma lectura, es decir, no nos golpeó tanto, el golpe de la pandemia fue durísimo, pero nos hemos recuperado. Esa parte que menciona el doctor Campillo sobre no es posible que todos ganemos lo mismo, ¿es tan así? Sí, claro, no es posible que todos ganemos lo mismo. Y en cuanto al tema de la brecha laboral, yo pienso que el tema de la brecha laboral se ha venido trabajando mucho, pero nos preocupa, y creo que les preocupa a ustedes, que tengamos un retroceso. Mira, Jorge, la informalidad en el año 2019 y 20 estaba rondando el 60%. A diciembre del 2021 bajamos al 58%, 2 punticos. 2 punticos es interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que esos 2 punticos son pasar de la informalidad a la formalidad, quiere decir que el empleo creció en esos 2 punticos, el empleo formal, el empleo legal, ¿sí? Entonces eso es positivo. Pero ¿cómo se crea empleo? ¿Cómo se crea empleo? Pues fundamentalmente y primero que todo protegiendo al generador de empleo, a estas personas que tengo enfrente. Tengo que proteger al generador de empleo. 2, no sé si utilizar ese término, me parece que vamos hacia una reforma regresiva. Porque es que ese tema de sostener que el empresario es tacaño es muy complejo, porque simplemente es un tanto desconocer la forma como se genera riqueza, ¿sí? Y de cómo un empleador tiene unas cargas impositivas grandes. Me voy a meter una gotica con tu entidad. El Estado frente al empleador es un Estado policivo, ¿sí? Tenemos Ministerio de Trabajo que nos puede multar, UGPP que nos puede multar, DIAN que nos puede multar, ¿sí? Entonces, vivimos asustados. Si cometemos un error, entonces viene el Estado policivo, me pita y me impone multas. Es eso, es como si funcionáramos de esa manera. No es generando empleo. Reitero y vuelvo a esto, María Camila. ¿Cómo se protege? Usted, me gustó su frase sobre cómo se protege a quienes generan empleo, son los empresarios. ¿Cómo se protege a los que generan empleo en Colombia? En mi concepto se le protege al empresario dándole garantías para poder desarrollar su actividad como debe serlo, ¿sí? Hablemos de empresas que hicieron una inversión en el país pospandemia, por decirlo de alguna manera. Teniendo unos costos laborales altos. Yo quiero ser claro en eso. La inversión en el país, la inversión extranjera mira mucho el tema, no, a mí me toca a veces verlo y explicarlo. ¿Por qué usted debería invertir en el país? Entonces a mí me toca hablar de la parte laboral. Y entonces arrancamos con prestaciones, tan. Horror, si a usted se le enferma un trabajador, y ese trabajador tiene unas incapacidades recurrentes o tiene una cirugía programada para dentro de 4 meses, usted no lo puede tocar. Hace unos días me tocó con unos mexicanos. ¿Qué? ¿Cómo así? Si está enfermo y no puede trabajar, ¿me toca tenerlo ahí? Sí, claro. Acabo de terminar en el Ministerio del Trabajo. Eso es protección, María Camila, que las cosas funcionen rápido, que el Estado sea eficiente. Te quiero comentar un hecho muy personal. Iniciamos por la terminación de una concesión de una empresa de Transmilenio que tengo la fortuna de asesorar algunas. Se terminaba la concesión, entonces iniciamos permisos para despedir trabajadores que llamamos aforados por salud o restringidos. ¿Cuándo inicié? Abril de 2019. Abril de 2019. Nos entregaron el permiso en agosto del 2022. 40 meses después. Y esa empresa cerró operaciones en enero del 2020. Y desde el 2020 hasta el 5 de agosto que nos dieron permiso, pagó salarios, prestaciones, todo. Esas personas no hacían absolutamente nada, estaban en su casa. No es culpa de ellos, están enfermos. Ellos tienen una protección, perdón la grosería, más pendejos si no se acogen a ella, ¿cierto? Cada quien utiliza sus derechos, pero eso es proteger al empleador, eso es proteger al que quiera venir.
Ese ejemplo lo vieron los señores, porque yo como asesor de empresa tengo que decirles honestamente cómo funciona esto. Quedaron aterrados, no sé si irán a hacer o no irán a hacer, pero tenemos cosas como esa, fueros, la Corte Constitucional nos ha creado muchos fueros, eso es desproteger. ¿Por qué a una persona que está enferma no lo asume el sistema de seguridad social? ¿Cómo? Diga que está inválido, declárelo, desafortunadamente no puede volver a trabajar, pero nos lo envían a nosotros y la solución es, señor empresario, esta persona está enferma, le doy el 42% de pérdida de capacidad laboral, oiga, no tengo que ponerlo a hacer. Entonces emite un decreto del gobierno y dice, pues usted tiene la obligación de mirar, de ver qué capacidades tiene esa persona, qué capacidades operativas tiene, invéntese un cargo y póngalo a trabajar en ese cargo que usted debe inventar en su planta personal. Vea, yo asesoro empresas que tienen en este momento hasta 120 personas restringidas. Es una nómina grande, a 2 millones de pesos. O sea, a 3 millones de pesos mal contados, ¿no? Pero Entonces, a mí me gustaría que miráramos mucho más abajo de la pirámide, doctor Campillo, porque el concepto de proteger a la empresa, tenemos que partir de una premisa. La gran mayoría de los empresarios son pequeños empresarios en Colombia. Hablando del sector de transporte pues en el país, ¿cómo protegemos al pequeño transportador, al pequeño empresario? Venga, María Camila, le voy a contar lo siguiente. Vea, al empresario se transporta desde el punto de vista donde yo estoy, de las entidades del gobierno, asistiendo a este tipo de eventos, en donde las personas puedan conocer lo que hace la entidad, donde las personas puedan decirle a uno de frente qué cree que yo estoy haciendo mal para poder yo revisar y evitar la sanción. ¿Qué hace una entidad como la de nosotros? Fabio ponía un ejemplo, y eso que se le olvidó mencionar la superintendencia que sanciona mucho más duro que todos. Pero bueno, independientemente de eso, lo que decimos nosotros es, nosotros advertimos que hay un problema. Y le decimos a la gente, yo le decía ahorita, yo tengo 37 bases de información. Cuando le mando una acción persuasiva diciéndole, ojo que usted lo está haciendo mal, yo ya lo tengo en la mira. Casi que le estoy diciendo, vea hombre, así como su mejor amigo la UGPP sabe todo de usted. Eso es lo que le estamos diciendo, para que la gente corrija lo que tenga que corregir. Pero la gente, ¿qué hace una persona de recursos humanos? Y el presidente de la compañía, o ustedes muchas veces ni cuenta se dan, encajona la comunicación que viene de la entidad del gobierno. ¿Cuándo se da cuenta la cabeza, el empresario? Cuando tiene la sanción. Y cuando viene la sanción uno le hace la traza al proceso y uno ve que hubo un llamado de atención, que le dice que corrija sin sanción, que no hubo esa corrección, que se repitió el proceso de enviarle otra comunicación y que no se hizo, y luego cuando ellos se dan cuenta es cuando la línea de recursos humanos o el de contabilidad va y le dice, Fabio, oiga, ¿sabe qué? Nos llegó una sanción de santidad que nos quiere joder a todos. ¿Joder a todos después de qué? Es que cuando uno viene cuando un presidente de Fedetrascarga va a una oficina de una persona que supuestamente está sancionando a las empresas, le dice, sentémonos qué es lo que está pasando. Y cuando uno le enseña el proceso y le dice, mire, yo primero mando esta comunicación y advierto, si usted tiene un afiliado de los que están aquí sentados, que uno viene aquí es a esto, y levanta la mano y dice, oiga, usted, me llegó una carta suya y me está advirtiendo que estoy haciéndolo mal, mi deber es sentarme con usted a organizar. Eso es proteger al empleador. ¿Usted cree que esta reforma, lo mencionó el doctor Cárdenas, que esta reforma puede ser regresiva? No, mire, pues yo dije desde el principio que uno, desde el punto de vista donde está sentado, no puede hablar mal de las cosas que hace el gobierno porque sería muy desleal hacerlo. Yo no creo que la reforma sea regresiva, yo creo que cuando uno no está en el cargo puede decir muchas cosas. Cuando uno conoce a los empresarios y se sienta con ellos, uno recalcula lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer. Y yo creo que la reforma no va a ser regresiva porque va a ser concertada en las cosas buenas, dándole la equidad. Mire, todo el mundo cuando llega a alguna parte quiere hacer todos los cambios que muchas veces en la realidad no los puede hacer porque se da cuenta que las cosas se tienen que concertar. Entonces yo considero que si bien es cierto que se están buscando cosas buenas, las cosas no van a salir buenas si no se sienta con los empleadores, el gobierno, y dice, mire, esto es lo que tenemos que mejorar para que realmente haya más y mejor empleo para todos. Pero no puede haber más y mejor empleo si lo que hacemos es subir las cargas laborales y lógicamente la gente tiene que despedir trabajadores. Entre otras cosas, ya se está acabando el año y ahorita comenzamos a hablar de salario mínimo, pero quiero meterme en una discusión un poquito más ácida, si se puede llamar de esa manera, y son los anuncios de la ministra, hablando si es regresiva o no es regresiva esta reforma de trabajo en lo que tiene que ver con salario mínimo.
lo que tiene que ver con el pago de horas extras, con nocturnas, con dominicales, eso a la luz, digamos, de un sector tan importante para la producción del país como es el de transporte, ¿cómo se puede interpretar? Mira, cuando yo menciono que la reforma que se propone, definitivamente como se propone, es regresiva, lo hago sobre la ley 789. La ley 789 nos permitió, primero, extender el horario normal, el horario diurno, hasta las 10 de la noche. Segundo, nos permitió tener un descanso sabatino dominical. Recuerden, es el que yo puedo mandar a mi trabajador a descansar el sábado para que labore el domingo inmediatamente siguiente y pagárselo de manera ordinaria. Eso se quiere finalizar. Nos permitió pagar el recargo, por dominical al 75%. Igual el festivo. Entonces, obviamente, todo eso es flexibilización. Mire, me parece muy curioso algo. Dentro de la exposición de motivos de este proyecto de ley que presenta el Partido Comunes y el Partido Liberal está a punto de presentar otro similar, mencionan que la ley 789 no dio sus frutos, no fue exitosa en los 2 años siguientes. Pero ¿por qué tenemos que mirar hasta el 2002 o hasta el 2003? ¿Por qué no lo miramos hasta el 2022? Todo el tema de gastrobares, gastronomía, centros comerciales, ¿sí? Ustedes mismos en la logística, que tienen que trabajar de noche, que tienen que trabajar los domingos, que tienen que trabajar los festivos, porque la logística no puede parar. ¿Usted cree que debería haber un régimen especial para el transporte de carga? Digo, no es lo mismo trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde como tener, por ejemplo, unas obligaciones distintas, un bartender, una persona que está en el servicio, por ejemplo, de transporte. Mira, María Camila, no, yo creo que las excepciones a veces son odiosas. Lo que hay que buscar es una generalidad que se acomode a las diferentes actividades. Entonces, mira qué diferente es la labor de transporte y logística a la labor de gastronomía o centros comerciales. Y sin embargo, la 789 nos favoreció a todos. De lo que yo hago, el sistema Transmilenio en Bogotá, ¿sí? El sistema Transmilenio en Bogotá permitió formalizar todos los operadores de bus que antes teníamos montados en una buseta en la Guerra del Sacrao. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, esa formalización fue exitosa. Antes teníamos un trabajador por bus o buseta, un conductor. Ahora tenemos 2.3 operadores por vehículo. Esas personas de esa manera, flexibilizando y garantizando que van a tener una formalidad, se puede generar empleo. De esa manera se puede proteger al empleador. Esos son hechos ciertos. Tenemos muchos operadores vinculados como debe ser, legalmente, prestaciones, con tiempo para su familia, María Camila. Anteriormente ellos estaban vinculados a una caja de compensación y no sabían qué era una caja de compensación. Es de esas empresas que hoy día pudieron formalizar sus trabajadores de una manera legal, que pueden hacerlo por la flexibilización. Entonces ahora ya pueden, ejemplo, tomar vacaciones. Ahora pelean por sus vacaciones, porque es que tengo una casa en Cafán, porque es que me voy a ir. Eran cosas que antes no se veían. Entonces, en la medida que la legislación laboral, y reitero lo que dije ahora rato, entre más carga impositiva, menos dinero para el trabajador, porque el empleador va a tener que utilizar esa carga impositiva dirigida a cumplir sus obligaciones, perdón que lo diga de esa manera, para que se entienda, extralaborales. Una cosa es que mis obligaciones principales deberían ser con mi trabajador y no tanto con el Estado. Doctor Campillo, le mencionaba la listica sobre recargo nocturno, sobre todo lo que ha dicho la ministra de Trabajo, se tiene que pagar, o por lo menos esa es la idea, y si a usted le suena la posibilidad o la idea, si es tentadora, tener un régimen especial para el transporte de carga. Mire, María Camila, le voy a decir claramente, bajo la experiencia de uno estar en una entidad que llevo 12 años manejando el tema de la informalidad en Colombia. Las reformas son buenas o malas desde el punto de vista donde uno se ubique. Uno no puede llegar a ser un cargo en el gobierno simplemente mirando que va a defender un sector de la población. O sea, no voy yo a beneficiar la parte de abajo sin tener en cuenta que la de arriba, que es la que genera el empleo, es la que me va a dar la estabilidad para que el de abajo pueda comer. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú me hablas a mí, todo lo que se venga es bueno, se creen que son derechos que perdieron los trabajadores, quizá de pronto esos derechos se perdieron los trabajadores, ¿será que sí es tan cierto eso cuando un empleador puede pagar un mayor y un mejor salario, de pronto si las horas no empiezan, sino después de las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde como se quiere hacer? Entonces eso es muy, muy circunstancial. Yo le puedo decir, oiga, yo le doy más horas extras a usted,
Pero si usted me pone a mí las horas extras desde las 6 de la tarde, yo no le voy a dar sino una vez a la semana. Pero si usted me va a dar a mí a poner unas cargas, yo no le voy a dar sino un dominical, que ese dominical va a tener un recargo para mí como empleador. Pero si usted me va a quitar y me va a poner mucho más pesado eso, yo no le voy a dar dominicales en el mes. Entonces, por mucho que se quiera hacer bien, lo vas a hacer aquí bien, pero le vas a quitar unos derechos que hoy en día, y ellos van a ver, indudablemente, creyendo que están ganando un terreno, porque les están reconociendo unos horarios mucho más, pues para ellos que están tratando y creen que van a recuperar, cuando se vean mermados sus salarios, se van a dar cuenta que eso no está funcionando. Entonces, eso es prácticamente la visión que yo tengo. Gracias, doctor Campillo. Nos quedan ya 5 minutos para cerrar este espacio. Me gustaría escuchar si alguien tiene alguna inquietud por acá. El micrófono. Discúlpeme, arrancamos acá y ya le doy la palabra, por favor. Buenos Señor, días. su nombre, buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Cárdenas Higuera, soy Teca Transportes S.A. Bueno, respecto a lo que dice el doctor Campillo, pues nos da como una luz de esperanza y de verdad, nosotros todos los empresarios, yo creo que no hay ni uno que no tenga cantidades de cajones llenos de recibos de peaje, de recibos de pronto de un restaurante, de muchas cosas. Realmente a eso le tenemos como miedo, porque nosotros no podemos justificar todos esos gastos que se hace con los conductores y todo se vuelve prestacional, porque si uno no justifica, pues todo se va a salario. Pero cuando yo de pronto tomo el consejo que da el doctor Campillo y dice, hombre, hemos creado unas como planillas, según le entiendo, unas planillas y les hemos dado a ustedes unas pautas. Cumplan con esas pautas sencillamente, llenen las planillas, no se llenen de recibos, los anaqueles van a bajar terriblemente y de pronto se me ocurre a mí, si nosotros cogemos todos esos recibos y los metemos en una memoria, en una tera que da mucho, y los guardamos como respaldo, pues vamos a tener que justificar algún día, si nos llaman, pero vamos a tener la evidencia. Cuando tenemos la evidencia, nosotros justificamos el gasto, pero lo peligroso ahí es que no podamos justificarlo y en un momento dado los juzgados laboralistas, todo lo que es laboral es muy pegado al trabajador. Contra el patrón siempre está el juzgado y nos sancionan de la cosa más terrible. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo justificar y puedo cuadrar lo que Jorge dice, hombre, cuádrelo ahí y no lo lleve todo a salario. Para mí eso sería una solución muy grande que nos están dando, que nos están ilustrando en este momento, en este foro. Quiero recoger su inquietud. Ya nos quedan exactamente 2 minutos y medio. La pregunta por acá que nos querían hacer, por favor, si me ayudas con el micrófono, gracias. Doctor Campillo, la pregunta es relativamente simple y es al unísono de los transportadores, muy orientada a la informalidad. Los transportadores que ya adquieren una talla corporativa, que ya tienen procesos, que quieren hacer las cosas bien, se tienen que regir con una estructura de costos diferente al informal, al pequeño transportador. El pequeño transportador no deprecia su activo sobre la tarifa de flete, no tiene cargada la depreciación, no tiene cargada los parafiscales, y en el mercado realmente el que quiere hacer las cosas bien tiene una tarifa más alta que el que de alguna manera no tiene dentro de su estructura de costos esto. Y en números ácidos eso alcanza a ser el 90% de la carga y de los propietarios. Tan solo un 9% en Colombia puede decirse que son corporativos muy estructurados. Entonces, ¿cómo la UGPP y cómo el Estado tiene estrategias para por lo menos lograr que ese pequeño transportador no afecte al que quiera hacer las cosas bien? Esa es la pregunta específica. Doctor Campillo.
Bueno, para responder rápidamente, con el tema del pequeño transportador, nosotros sacamos también un esquema de presunción de costos para ese pequeño transportador y el esquema de presunción de costos que decimos, la resolución 1400 de octubre de 2020 salió para transporte de carga por carretera. Lo que dice es simplemente que usted se ubica en cualquiera que sean los honorarios, prácticamente usted lo que le está dando es que los costos mínimos sobre 100 pesos que usted produce, 67 son costos. Y usted va a cotizar sobre ese 23% restante, sobre ese 33% restante. Entonces, ojo, que sobre ese 33 va a cotizar 16 y en pensiones y 12.5 en salud. Y con los pequeños transportadores lo que hacemos nosotros cuando usted me dice que los afecta es simplemente nosotros venimos trabajando con ellos en el mismo sentido y creemos otra resolución que la 204 para las demás actividades del país. Ya no más papelitos, como lo dijo el doctor Luis Alberto, ya no más recibos de nada. Ubíquese en cuál es la tabla de honorarios y sobre eso cotice la protección social. La UGPP verifica sobre eso si está cotizando y eso es lo que tiene lugar a ello. Me quedan 25 ¿me permites segunditos, una pregunta doctor para Cárdenas, Jorge? para que haga su reflexión final sobre este asunto, por favor. Gracias. Dos cositas. Una pregunta rápida. La resolución se está aplicando porque la intentaron aplicar y después no se pudo en las empresas transportadoras, en las intermediarias. No sé si se está aplicando o no. Indudablemente que se está aplicando. ¿Qué pasó? Hubo una sentencia de la Corte Constitucional Sí. que la declaró inexequible la 1955, que era un Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 244, Sí, sí, sí. donde cotizaban. Sí. Y que lo que dice es, la resolución nuevamente entró en vigencia en un decreto que está vigente hace poco, ahora en agosto, el 1601. Ok, ¿Listo? ok, por eso, tal vez por eso no me ha llegado mucha consulta a eso. Doctor Cárdenas, una Gracias. reflexión rápida, si nos Rápida. ayuda, por favor, 30 segunditos, le agradezco. Una reflexión muy rápida que termina siendo más bien una sugerencia. La señora ministra del Trabajo nos abrió una puerta y menciona que va a hacer mesas de concertación, por favor, deben estar ahí. Porque en las mesas de concertación, como dice Jorge, se va a hablar acerca de las reformas, de qué manera están presentes los empleadores. Entonces tienen que estar ahí presentes. Por favor, que no sea solamente la ANDI, que no sea solamente FENALCO, sino ustedes como transportadores deben estar ahí en esas mesas de concertación, porque es muy importante que ustedes participen del tema del Estatuto del Trabajo. Vea, una cosa ya para finalizar, es muy curioso, queremos cambiar una cantidad de cosas pequeñas, jornada de trabajo, recargos, no sé qué, incluso se nos quedó un poquito hablar de la tercerización que muchos de ustedes utilizan y que la utilizan para cuestiones misionales y no es permitido, pero bueno, eso no lo hablamos. Estén en las mesas de concertación. Es mi reflexión final. Muchas gracias. Fabio Cárdenas, abogado laboralista, esta mañana hablando con nosotros de derechos laborales, de la reforma laboral pensada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y por la UGPP, el director de parafiscales de esa entidad, Jorge Campillo. Doctor Campillo, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, como siempre, gracias también. Seguimos, damos continuación al espacio que está dispuesto para ustedes para seguir hablando en este sexto encuentro del sector de transporte de carga. Gracias. Mil gracias, María Camila, muy gentil. Gracias. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.